Hola, reciban un saludo de parte del profesor Cordero. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de fracciones. ¿Cómo está definida una fracción? Es como el cociente o la división de dos números, ¿no? Uno que va en la parte superior, que tiene el nombre de numerador, y otro que va en la parte inferior, que se llama denominador. ¿Ya? Numerador sobre denominador. ¿Qué condiciones deben cumplir esos números? Tanto el numerador como el denominador deben ser enteros y positivos, jóvenes, ¿ya? Enteros y positivos. O sea, no pueden ser negativos. Además, el numerador, el de arriba, no puede ser múltiplo del de abajo, del denominador. Listo. Con esa definición ¿no? Están pues todas las fracciones. A ver, vamos a poner unos ejemplitos para ver cuáles son fracciones y cuáles no. Voy a citar a ver aquí algunos. Por ejemplo, un medio, ¿ya? Pues 3/5, ¿ya? Otro, 7/4, menos 5/3, 12/3, etcétera. Pi octavos. A ver, voy a encerrar en círculo las que son fracciones y las que no los voy a tachar. A ver, por ejemplo, ¿no? Un medio. Jóvenes, un medio es fracción, sí. ¿Por qué? Tanto el 1, que es el numerador, y el 2, que es el denominador, son enteros y positivos. Y además el numerador 1 no es múltiplo, entonces él es fracción. Muy bien, encerramos ahí, fracción. Vamos a que sigue. 3/5. 3 es entero positivo. 5 también es entero positivo. Entonces, y además, 3, el numerador en este caso, no es múltiplo del denominador. Entonces, sí es fracción. Encierre en círculo, ¿ya? Muy bien. 7/4. También, ¿no? El 7 es entero positivo. El 4 también es un entero positivo. Y el 7 no es múltiplo de 4, entonces también es fracción. Entonces hasta ahí están cumpliendo todas. Pero mira aquí, muchachos, menos 5/3, ya no. ¿Por qué? Porque menos 5 es pues un entero negativo, entonces ya no es fracción. ¿Ya? Listo. 12/3. Mira, ve, el 2 es entero positivo, el 3 también es entero positivo. Profesor, entonces sí es fracción. No. Aquí el 12 viene a ser un múltiplo de 3, porque 3 por 4 es 12, entonces no es fracción. Aparentemente sí, ¿no? Aparentemente sí era una fracción, porque cumplía parte, ¿no? Entonces no es. Pi octavos, muchachos, pi octavos. Profe, el 8 es entero positivo, en cambio el pi es un número decimal, ¿no? Cuyo valor aproximado es 3.1416. Entonces, al ser un decimal, es un real mucho más, ¿no? No es. Entonces, no es entero, no cumple la definición. Listo, jóvenes, ¿ya? Entonces, que quede claro esa definición, ¿ya? Numerador, denominador. Y además, entero positivos ambos números y el de arriba no tiene que ser múltiplo del de abajo, o sea, el numerador no es el múltiplo. Listo, jóvenes, con eso yo creo que queda claro. Vamos a ver algunos tipos de fracciones. Jóvenes, una de las más conocidas es la fracción propia. ¿Cuándo una fracción es propia? Muchachos, mírale, tú tienes esta fracción, mira, 2/5. Al dividir esta fracción me va a salir un decimal menor, es obviamente menos que 1. Es un 0, por decir, ¿no? A ver, dividiendo 2 entre 5, a ver, vamos a ver cuán aproximado es. 0 al cociente. 2 entre 5, 0 al cociente.
pongo la coma, 20. 20 entre 5 es 4. 4 por 5 es 20, ¿ves? Listo, es 0,4. Jóvenes, al dividir esa fracción, está saliendo un valor positivo, sí, pero menor que 1. Es 0, y algo. Entonces, es menor que... Entonces, conclusión. Las fracciones propias son aquellas fracciones que son cuyo valor es menor que 1. Entonces, todas estas fracciones van a ser menor que 1, ¿ya? Eso es. Listo. Por ejemplo, 3 cuartos, ¿no? Esta fracción al dividir también va a salir decimal. Entonces, es menor que 1. Menor que 1. Obviamente ya sabemos que el de arriba es numerador, denominador. Son partes de la fracción. Jóvenes, a manera práctica, para recordar cuándo es una fracción propia, simple. El de arriba, el numerador, tiene que ser menor que el de... Esa es una forma práctica, ¿ya? Entonces pongo aquí que el numerador, también lo voy a recordar así, ¿ya? Numerador es menor que el denominador. Listo, ¿ya? El numerador es menor. Entonces aquí ya puedo poner si es falso o verdadero. ¿Qué dice aquí? La fracción es mayor que la unidad. Falso, ¿no? Esto es falso, no es cierto. Porque la fracción es menor que la unidad. El numerador es mayor que el denominador. También falso, porque el numerador es menor. Entonces ambas son falsas por la definición que acabamos de dar. A ver, algunos ejemplitos, muchachos, de fracciones propias. Entonces el numerador, por ejemplo, 1/2, ¿ve? El numerador menor. ¿Qué más? 3/5, claro, el numerador es menor. ¿Qué más? 10/13, claro. Evidentemente tienen que cumplir que sean primero fracciones, pues, ¿sí o no? ¿Qué más? 11/15, listo, etcétera, ¿ya? Todas esas son fracciones propias. Listo. Vamos a una fracción impropia. Jóvenes, si una propia hemos dicho que es mayor que 1, entonces una impropia es mayor que 1. Lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Por ejemplo, mírale, voy a poner aquí 7/2. A ver, esa fracción 7/2. Si tú divides 7 entre 2, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener, profe, esto es a 3. 3 por 2, 6, sobra 1. Sigo, coma, 1 entre, no se puede, entonces como no hay más que bajar, coma, un 0. 10 entre 2 a 5. 5 por 2 es 10, 3,5, mírale. Esto sale 3,5. Entonces, este valor es mayor que la unidad. Entonces, jóvenes, una fracción es propia cuando su valor, f, voy a poner aquí, f, es mayor que 1. ¿Ya? La fracción, ese valor es mayor que 1. Entonces, aquí vamos a rellenar aquella fracción que es mayor que la unidad. Aquella fracción, ¿ya? Fracción que es mayor que la unidad, ¿no? Mayor que 1, así nomás. Jóvenes, en forma práctica, para que te recuerdes que aunque no es, hay que tener cuidado, pero estoy diciendo, no hay que tener cuidado en primero que sea una fracción. ¿Ya? Entonces aquí en forma práctica será que el numerador, ¿ya? El numerador es mayor, ¿ya? Mayor que el denominador. ¿Ya? Listo, entonces, listo. La fracción es mayor que 1, listo. A ver, unos ejemplitos. A ver, vamos a ver, unos ejemplitos. A ver, muchachos. El de arriba, entonces, por ejemplo, 3/2. ¿Qué más? 5/4.
10 séptimos. Jóvenes, vas a tener cuidado, porque, ¿por qué te digo cuidado? Porque mira, ¿qué pasa si yo pongo esto de 8 cuartos? Entonces, aparentemente bien, ¿no? Pero no, resulta que esta última expresión no es fracción. ¿Por qué? Profe, mira, el 8 es entero positivo, el 4 también. Pero en este caso el 8 es múltiplo de 4, entonces no es fracción. ¿Ya? Mucho cuidado en eso. Listo, esa es una fracción impropia. A ver, vamos a otro tipo de fracción. Irreductible, jóvenes. Cuando una fracción es irreductible o irreducible. Su nombre mismo lo dice, ¿no? Cuando la fracción pues no se puede simplificar ya nada, o sea, ya no se puede hacer más ahí. Esa fracción prácticamente queda ahí. Dice, es aquella cuyo, vamos a rellenar aquí, cuyo numerador, ya, cuyo numerador y denominador son primos entre sí. Así aquí se escribe esto, ¿no? PSI. ¿Qué es eso, profesor? Primos entre sí. Jóvenes, los números primos son aquellos números que tienen como divisores solamente a él y al 1. En este caso, al decir primos entre sí, el único divisor común a ambos va a ser el 1. Ejemplitos. Por ejemplo, mira, ejemplos de fracciones irreducibles. Por ejemplo, 3 quintos. No se puede reducir. 7 onceavos. No se puede reducir. ¿Qué más? 17 treceavos. ¿No? Otro. 5 medios. Listo, ¿eh? Todos son irreductibles o irreducibles. Los términos hay primos entre sí. ¿Ya? No se puede sacar ni mitad, ni tercia, nada. Listo, ya entonces son irreducibles. Por ejemplo, si yo pondría, a ver, profe, 10, a ver, 18 avos. No, aquí yo puedo sacar mitad 5, mitad 6, ¿sí o no? Y eso sí ya creo que no son, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Eso, por ejemplo, no es irreducible, eso sería reducible, ¿no? Lo contrario, reducible. A ver, jóvenes, fracciones equivalentes. Jóvenes, fracciones equivalentes son aquellos que al final su resultado, su valor de cada fracción van a ser iguales, ¿ya? Iguales. ¿Cómo lo hallamos? Simplemente multiplicando por algo. Mira, por ejemplo, mira, al 3 le multiplico por 2, me da 6. Por 2 me da 5. Le multiplico por 3, ¿no? Por 3. 3 por 3 sería 9. Al 5 por 3. 5 por 3 sería 15. Muy bien. Ahora a él mismo puedo multiplicar por otro número, ¿no? Le puedo multiplicar por 2. Por 2. ¿Sí o no? Por 2 aquí sería 18. Por 2 aquí sería 30. ¿Ya? Mira, a él le puedo multiplicar por 2, ¿ve? 18. Y aquí por 2. 30. ¿Son equivalentes? Claro que sí. Por ejemplo, mira, aquí le saco sexta. Sexta, ¿no? Si tú sacas sexta es 3 y sexta es 5. Es igual que la fracción original. Entonces sí son. Listo. Y así, ¿no? Multiplico, a ver, el primero por 10. 3 por 10 sería 30. 5 por 10 sería 50. Listo. Jóvenes, todas esas fracciones son equivalentes. Listo. Por ejemplo, ¿no? Si tú quieres hallar equivalente, por ejemplo, a ver, a 5 tercios. No, al revés, no. Sería 5 séptimos, por ejemplo, ¿no? A ver, por 2. 10. Por 2. 14. Son equivalentes. Entonces, le multiplico por 6. 5 por 6, 30. 7 por 6, 42. Son equivalentes. En general, puedo decir aquí por un 5K, por un 7K, ¿ya? Ese es en general. Igualito aquí,
en la parte en general, ¿cómo sería esto? Sería así, 3K sobre 5K. ¿Ya? Listo. Muy bien. Y para terminar, la teoría es amplísima en cada tema, pero estamos sacando lo más resumido, me toman con más frecuencia, ¿no? Al menos aquí en este futuro examen, ¿no? Por ejemplo, a ver, fracciones homogéneas y heterogéneas. Homo es igualdad, ¿no? Homo, igual. Entonces, cuando se trata de fracciones homogéneas, entonces simplemente igual denominador. Por ejemplo, mira, ve, 3 quintos, 7 quintos, ¿no? 12 quintos, y así, ¿no? Un quinto, jóvenes. Todas ellas son fracciones homogéneas. Homo viene de igual, te he dicho, igual denominador. Y hetero viene de diferente, ¿ya? Diferente denominador. Ejemplo, 2 tercios, un quinto, 7 novenos, ¿no? Un cuarto. Todos los denominadores son diferentes. Eso es heterogéneas. Así de fácil. Muy bien. A ver, algunas aplicaciones. En forma rápida. Algunas aplicaciones. Me dice, marca con un X o un aspa aquellas fracciones irreducibles. Las que no se pueden reducir. A ver, al toque nomás. Mira, fácil. Esto se puede reducir porque tiene mitad. Y además no es fracción. Para empezar, no es fracción, ¿no? 12 no, el 12 es múltiplo, esta de aquí no es fracción, ya ni siquiera es fracción. Vamos, entonces, la segundo, 3 séptimos sí, por ejemplo, 3 entre 7 muchachos, ya, 3 entre 7 no se puede reducir, ¿no? No tiene ni tercio, nada, entonces esta es una de ellas, ya marqué. 17 quinceavos también, ¿no? 17 quinceavos también. Para empezar es fracción, sí es fracción. ¿Sí o no? Ambos positivo, listo. Entonces, y no se puede sacar nada. No. 12 veintiunavos, sí puedo sacar tercia. Tercia 4, tercia 7. Entonces sí se puede reducir. Esa no es. 11 33avos, también puedo sacar onceava, ¿sí o no? Onceava 1, onceava 3. Sí se podía reducir, entonces tampoco es. 11 17, sí. 11 con 17. Eso sí. No es irreducible. Y 9 treceavos también, ¿no? 9 treceavos también, porque aquí no se puede, él sí, pero él no. Ambos deben ser. Entonces, ya he marcado entonces a las fracciones. Bueno, aquí está mal, parece que se me equivocó. Debe ser mayor que 1. Y aquí 4 sextos, 8 doceavos no era mayor que 1, es menor que 1. O en todo caso, el numerador es menor que el denominador. Completar, a ver, por ejemplo, 2 tercios propia, 5 novenos propia, 13 18avos propia también. ¿Ya? Listo. Jóvenes, en la que sigue, la... Entonces, aquí tenemos números mixtos. ¿Te acuerdas de esto? A ver, mira, 3 enteros, vamos a recordarnos, 3 enteros, un cuarto. Ya, 3 enteros, un cuarto.
¿ya? 3 enteros, partía esto en fracción joven.